Buena, ¿cómo está? ¿Usted es pastor, no? Así es. Quisiera hacerle una pregunta con respecto a Cristo. Adelante. Usted puede buscar Apocalipsis 3:12 y lo puede leerlo. Apocalipsis 3:12. Sí. Dice la palabra de Dios: al que venza, yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, Sí. por supuesto que es Dios. ¿Y por qué dice que tiene un Dios? Así es. ¿Otra vez cómo? ¿Por qué razón en Apocalipsis 3:12, si Cristo es Dios, tiene otro Dios por encima de él? Dice que tiene un Dios. Ok. Si nosotros tratamos de interpretar las escrituras como lo es la profecía, no sé si tú en algún momento dado has tratado de interpretar la profecía, pero si has tratado de interpretar la profecía de manera literal, te vas a complicar muchísimo, pero muchísimo, sobre todo porque en este caso, debes de entender dos cosas. Primero, ciertamente, el ángel, fíjate cómo se escribe en el versículo 7. ¿Estás ahí conmigo en el versículo 7? Sí. Ok. Para empezar, dice, escribe al ángel, minúscula, por lo tanto, no es Jesús. Okay. De la iglesia de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, aquí sí se está refiriendo a Jesucristo, dice estas cosas: yo conozco tus obras. A partir de ahí entonces entendemos que es Jesucristo. La segunda, que es lo que tú me estás preguntando: al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. La pregunta que yo te puedo hacer a ti es: ¿a qué se refiere esa última parte del versículo 12? Y mi nombre nuevo. Sí, pero eso no me responde la pregunta que te estoy haciendo. No, es que voy para allá. Por Porque te ejemplo, puedo responder con otros versículos, que es lo que voy a hacer. dice la nueva Jerusalén que baja del cielo desde ¿dónde está mi Dios? Y mi nuevo nombre. Ajá. En Filipenses 2:9 dice que a Jesús se le dio un nombre por encima de otro nombre. Ajá. Entonces, el nombre que se le dio a Jesús va a ser para la persona a la cual es enviado este mensaje. Pero eso no es la pregunta. ¿Por qué razón Jesús tiene un Dios por encima de él? A ver, lo vuelvo a repetir, voy para allá, pero necesito que me contestes esto. Ajá, dime. No, yo te hice la pregunta a ti, esta parte. Ya te contesté la Porque yo te pregunta. voy a responder. Ya te contesté la pregunta. Filipenses 2:9. No. Sí, entonces, ¿quieres tú decir que el nombre que se le dio a Jesucristo, que Ajá. sobre todo nombre, Sí. ahora lo tendrán todas las personas, en este caso el mensaje para Filadelfia? Pero ¿por qué Jesucristo tiene un Dios? Menciona la preposición mi. ¿Sabes qué cosa es una preposición? Mi Ok. Dios, 4 veces. ¿Tienes la Biblia interlineal? ¿Sí la ¿Tienes tengo? la Biblia interlineal? Sí, búscala. Ok. ¿Estás de acuerdo? Ok. Chécate. Va a estar parecido ahí. Pero si vas al libro, a los evangelios, por ejemplo, según San Mateo, aquí está hablando desde la perspectiva. Pero de busca el el santo y el interlineal. verdadero. Búscame el interlineal. Ya que me la mencionaste, búscamela tú. No La puedo, yo interlineal. no la tengo aquí. No, yo no la tampoco. tengo aquí. No, yo no la tengo aquí ahora. Ok, bueno, a ver, te estoy contestando, ¿sale? Voy a tratar de contestarte Sí. lo más rápido posible. Primero, Jesucristo se refirió en más de una ocasión a su Padre como Dios. ¿Ok? Ajá. ¿O no es así? Sí, Juan 20:17. Subo a mi Dios, Dios de ustedes, y subo a mi Padre y Padre de ustedes. Se lo dio a Marta. Ok, perfecto. Ajá. Al parecer, y no quiero suponer ni tampoco asegurar, pero al parecer por tu pregunta, ¿tú crees que Jesucristo no es Dios? ¿O estoy equivocado? O sea, si Cristo fuera el Dios todopoderoso, no puede tener un Dios.
porque eso contradice la palabra de Dios. En Juan 20:17, Jesús le dice a María Magdalena: subo a mi Dios y Dios de ustedes. Él nunca le dijo: yo soy el Dios de ustedes. ¿Dónde la Biblia dice que Él... ¿Por qué Jesucristo cumplió toda la ley? Amigo, déjame responderte la pregunta, déjame terminarte la idea. En Juan 20:17, Jesucristo nunca le dijo a los discípulos: yo soy el Dios de ustedes. En Juan 20:17, Él reunió... No, búscame un texto donde Jesús le dijo: yo soy el Dios de ustedes. Búscame un texto. Ok. La palabra de Dios dice claramente, cuando Jesús le cuestiona a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué le responde Pedro? El Hijo de Dios Altísimo. No le dijo: tú eres el Dios de Israel. El Hijo de Dios Altísimo. No es Dios de Israel. Bienaventurado, no te lo reveló carne ni sangre, sí, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Ajá. Ok. Si tú a mí me pides que te explique la deidad que abarca la Trinidad, ni tú ni yo podemos explicar. No, pero yo te hice una pregunta. Yo te hice una pregunta de Apocalipsis 3:12 y me evadiste. Me evadiste el texto de Apocalipsis 3:12. No te voy a evadir. Es que al final de cuentas sigues haciendo más preguntas. Si Cristo está en el cielo. Yo te dije que te voy a dar. Si Cristo está en el cielo, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, ya Cristo había ascendido a los cielos. Ya estaba en el cielo. Por supuesto. Porque en Apocalipsis 1:1, una revelación que Dios le dio a Jesús. Muy bien. En el capítulo 3, versículo 12, el propio Jesucristo dijo: mi Dios 4 veces. ¿Cómo Dios, estando en el cielo, va a tener otro Dios? Entonces hay dos dioses. Entonces eres politeísta tú. No. Sí, hay dos dioses. ¿Ya puedo hablar? Pero explícame, no te vayas al texto de Apocalipsis 3:12. No me vayas al texto de Apocalipsis 3:12. Y si quieres lo podemos analizar en el griego. En el interlineal también lo podemos analizar. Sí, de acuerdo. ¿Puedo hablar o todavía no? La preposición mi. ¿Qué significa mi Dios? Yo digo... No puedo hablar. Adelante, te sigo escuchando. No, habla. Explícame Apocalipsis 3:12. Ok, a ver. Mira, para empezar, tú eres de las personas que toma un solo versículo para sacar una doctrina. Eso es errado, totalmente errado. Un solo versículo. Y por eso, si tú no me permites responderte con la misma Biblia... Sí, te permito. ¿Cómo quieres entonces que sea mi respuesta? Te escucho. En base a tu criterio, no puedo responder. Déjame terminar la idea. Yo lo que quiero es que tú me busques un texto donde Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, le dijo a los apóstoles: yo soy el Dios todopoderoso de ustedes. Y estando en el cielo... Ver, entonces ya son dos preguntas. Tú me estás pidiendo dos respuestas. La primera es: ¿por qué dice que Jesús nombra a Dios mi Dios? Bueno, esas dos preguntas. ¿Por qué Jesús dijo mi Dios y por qué Jesucristo nunca le dijo a los apóstoles: yo soy el Dios de ustedes? Te explico, pero no me interrumpas. No te voy a interrumpir, dale. ¿Sale? Seguro. Dale, perfecto. Número 1. La vida del Señor Jesús no fue como nuestra vida. ¿Quién fue el Padre del Señor Jesús? Hablo del Señor Jesús como aquel que vivió entre los hombres y caminó entre los hombres. ¿Quién fue su Padre? Pero tú me vas a preguntar ahora. ¿O tú no vas a hablar? Ok. Yo pregunto y yo solito me respondo. No te preocupes. Su Padre es Dios. ¿Ok? Ajá. ¿De acuerdo? Apocalipsis 3:12. Él fue concebido con una doble naturaleza. Te estoy respondiendo, pero si me sigues interrumpiendo no te puedo responder. Amiga, entonces no me hagas preguntas, entonces. Dios. ¿Perdón? No me hagas preguntas, entonces terminas de hablar. El Señor, es que tú quieres que te responda el versículo 12 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Te lo voy a responder, pero no te lo puedo responder sin un contexto, porque de otra manera no me lo vas a entender. Ok, está entonces bien. Necesito responder. Correcto. Ok, entonces no me interrumpas, ¿sale? Por favor. Entonces, la naturaleza de Jesús vino pues de una doble naturaleza, humana y divina. ¿Por qué? Porque en su concepción, ¿sí?, la madre de Jesús, que fue María, era un ser humano. Mientras que por la parte que tú sabes que toda concepción requiere, ¿verdad?, de una fecundación que por supuesto en este caso no se puede explicar cómo fue, porque fue un acto divino, ¿sí? El Espíritu Santo hizo que María concibiera a Jesús y de esa manera Jesús tenía una doble naturaleza. Al tener una doble naturaleza,
Dios vino a este mundo, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, Dios vino a este mundo en forma de hombre. Y para ser en forma de hombre, escúchalo bien en este aspecto, necesitó ser creado como cualquier otro hombre, o tuvo que haber venido como cualquier otro hombre. ¿Sí? Carne, hueso, sangre, agua. ¿Ok? De otra manera, entonces yo te tendría que aceptar que Jesús no es Dios, porque imagínate que el hombre pueda matar a Dios. ¿Tú crees que eso sea posible? La respuesta es no. Pero en su encarnación, que lo vuelvo a repetir, lo dice claramente Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, Él tomó forma de siervo, se hizo hombre, semejante a los hombres, y siendo semejante a los hombres, murió en la cruz. Entonces, si tomamos esa premisa, por supuesto que en la parte humana Jesús fue creado, en la parte humana, ¿ok? Pero si vamos a San Juan capítulo 1, y si quieres acompañarme, si no, ahora sí que es tu decisión, porque yo leí Apocalipsis y me gustaría que tú leyeras conmigo San Juan 1. Y si no lo comprendemos, porque si vamos a tomar Apocalipsis nada más y San Juan 1, entonces yo no sé entonces cuál es el asunto de tener una Biblia. Pues mejor nada más tomamos ciertos tomos, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 1. Léelo tú, por favor, con la Biblia que tú tienes. Y hasta el versículo número 13. Del 1 al 13. Bueno, para no irnos tan allá, hasta el 9. Pero tantos versículos. Capítulo 1, versículos del 1 al 9. No, pero ser específico. ¿Para qué vamos a leer tantos versículos entonces? Por eso te estoy diciendo del 1 al 9. Es que ese es el punto. El problema que tú tienes, como muchos, es que solamente toman un versículo. ¿Sabes lo que es la hermenéutica bíblica? Sí, escúchame, pero sé concreto. ¿Cuál es la idea? Ser concreto. Para ahorrarnos palabras, soy concreto. No, es que no te voy a dar una idea, te voy a dar una respuesta, no estamos hablando de ideas. Bueno, muy bien. Voy a repetir, ese es te lo voy a leer. Tú traes ideas. Adelante. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. A ver, otra vez. Perdón, otra vez, el 1, perdón. Te lo estoy leyendo en la Reina Valera. Y en el principio... Sí, adelante, el 1. Ajá, la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ajá. Muy bien. Sí. Continúa hasta el 9. Entonces, ¿para qué tú me paraste? Dice... Porque no te escuché. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Lo que ha venido a existir mediante Él fue la vida, y la vida era la luz de los seres humanos, y la luz brilla en medio de la oscuridad, pero la oscuridad no la ha podido vencer. Vino un hombre enviado como representante de Dios, se llamaba Juan, y este hombre vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz, para que gracias a él personas de todo tipo creyeran. Juan no era aquella luz, sino que vino a dar testimonio acerca de aquella luz. La luz verdadera que alumbra a todo tipo de personas estaba a punto de venir al mundo. Ajá, hasta el 9 me dijiste. Gracias. Sí. Ok, gracias. Versículo 1 clave, pero al final de cuentas el contexto es necesario. En el principio era el verbo, la palabra. No sé qué versión Reina Valera tengas, no es la 60, pero está bien, no hay ningún problema, porque al final de cuentas la interpretación es exactamente la misma. En el principio era la palabra, era el verbo, y la palabra era con Dios. ¿Y la palabra era quién, perdón? Dios, ajá. Ok, ¿quién es esa palabra? Muy bien. Vas a analizar Juan 1.1. Vamos a analizar las tres cláusulas. La A, B y C. Bueno, no me contestaste. Te voy a contestar. No me contestaste. Yo te voy a contestar. Adelante. Por ejemplo, en el principio el verbo existía o la palabra era, ¿verdad? En el principio la palabra era. Muy bien. ¿A qué principio se está hablando ahí? No sé, tú contéstame. No, yo te pregunto a ti. La palabra principio ahí en griego es arge. La palabra arge, ¿a qué principio se está refiriendo? O sea, Cristo estaba en el principio. De todas las cosas. El principio de todas las cosas. Muy bien. Así es. La palabra existía, era.
en el griego es un verbo copulativo de tercera persona del singular. ¿Qué existía? El verbo copulativo era o existía. ¿Ese verbo es atemporal o temporal para ti? ¿Me estás preguntando qué es para mí o en concreto qué es? Porque si o sea, Cristo Cristo existía antes de ese principio o en ese mismo principio de la cápsula A. El tiempo de Dios no es el cronos, es el kairos. Por eso es que te dije que el verbo era atemporal o temporal. Te hice la pregunta. Atemporal. Atemporal. ¿Seguro? En base a nuestro tiempo, en base al tiempo que rige al hombre, atemporal. Ese verbo en griego, que es era o existía, ¿es atemporal para ti? ¿Es relativo o absoluto para ti? Es absoluto. Para ti, ¿qué es relativo? Absoluto. Entonces Juan 8:44 dice que Satanás, el diablo, era desde el principio homicida. Entonces es el mismo tiempo de Jesús, desde la eternidad. No tuvo principio, no fue creado. Satanás, el diablo. En Juan 8:44 aparece el mismo verbo imperfecto copulativo de tercera persona en singular. Búscalo en Juan 8:44 y contrástalo con Juan 1:1 parte A. Búscalo en el griego. Aparece te estoy diciendo que no tengo la interlineal aquí. Esta no es la interlineal. Lee Juan 8:44. Léelo. Ya lo leíste, ¿no? Entonces Satanás es eterno. No tuvo principio. Porque existía desde el principio, dice. Y era homicida. Si tú buscas ese mismo verbo, lo vas a encontrar no nada más con Satanás. Entonces no es atemporal, es temporal. No, me estás preguntando a mí. Para mí. Sí, ¿qué significa? Tú dijiste, ¿Es temporal o atemporal? Públicamente, tú dijiste aquí, delante, decir por qué. Escúchame, delante de las 68 personas que están reunidas aquí, tú dijiste que ese verbo era que aparece en Juan 1:1 en la cápsula A es atemporal. Y dijiste que era absoluto. Así es. ¿Sí o no? Entonces Juan 8:44 sí. te refuta tu argumentación porque dice que sí, búscalo en el griego. Te voy a decir por qué. Búscalo en el griego. Yo te hablé de dos tiempos, el cronos y el kairos. No, eso no fue la respuesta que tú diste, amigo. Tienes que ser sincero. No, claro. Pastor Pablo. Que no hayas Pastor Pablo, tienes que ser sincero. Yo tengo el texto de Nestle Alan y dice era. Es más, aquí tenemos tantas personas que ellos nos digan si no tomé la palabra kairos y cronos, que ellos nos digan si yo mentí. Pero es que ahí no aparece kairos y cronos. Porque entonces no sería ahí aparece el verbo imperfecto. Yo hablé, a ver, te lo explico rápidamente. Yo hablé del cronos y del kairos. Y hablé, por eso te lo dije, en base a nuestro tiempo, que es el cronos es atemporal, porque el kairos es el tiempo de Dios y el cronos es el tiempo que rige. Pablo, tú dijiste, pero eso tú no lo entiendes. El verbo era existía en la cápsula de Juan 1:1 es atemporal absoluto. Yo voy a utilizar ese mismo verbo que aparece en Juan 8:44 aplicado al diablo, atemporal absoluto. Entonces el diablo era homicida desde la eternidad. Estás en un error. No, el que estás en error eres tú, amigo. Tienes que ser sincero. Te voy a regalar 4 minutos más porque no te voy a regalar más. No, amigo, no. Tú sabes muy bien que ese argumento está refutado. Estás hablando de un tiempo que no le pertenece ni al hombre, ni al diablo, ni a ningún ser creado. Porque solamente hay un ser eterno y es Dios. No trates de poner palabras en mi boca que yo jamás... No, tú dijiste que el verbo existía, era... Pablo, lo dijiste. Sí lo dijiste, brother, que era absoluto y atemporal. El verbo es atemporal. Lo dijiste. Que Cristo es eterno. ¿Y no dije kairos y cronos? A ver, ¿no dije kairos y cronos? Entonces es eterno. ¿En qué sentido? Es que el asunto la palabra. Es que eres ignorante de estos tiempos. Yo te estoy contestando, pero cuando yo te pregunto, tú lo evades. Yo no estoy evadiendo, el que estás evadiendo eres tú. No quieres contestar. Vamos a ver el texto. A
A ver, vuelve a repetir y nada más te voy a decir algo. Vuelve a repetir. En la versión que tú tienes, el versículo... No, te lo voy a demostrar en el griego. Ahora, ya tengo el texto griego aquí. Ahora. Ok, léelo en el griego, San Juan 1.1, en el griego. En Hologos. En el principio era la palabra. Con todo respeto, dame la traducción, porque yo no sé griego y te puedo asegurar que tú tampoco sabes griego. Da la traducción de la interlineal, porque la interlineal da la traducción. Entonces, estamos hablando en nuestro idioma. La interlineal dice: en el principio la palabra existía. Así dice la interlineal. La de Francisco La Cueva, palabra por palabra, dice: en el principio la palabra existía. La palabra existía, es atemporal. ¿Es atemporal la palabra existía? Por supuesto que es atemporal. Entonces, relacionado al vamos a Juan 8:44. En Juan 8:44 dice, la interlineal griego-español. Dice, para mí, tú eres un testigo de Jehová, ¿verdad? Sí, yo soy testigo de Jehová. Sí. No, que vergüenza. Sí, por supuesto. Tú me preguntaste y te digo. Ahora, mira, te voy a decir algo. Por respeto, por el puro respeto, tú deberías de dejarme hablar porque es mi en vivo. Solamente por el puro respeto, por educación que yo esperaría, tal vez pretendo muchísimo, encontrar en ti. Entonces, te hablé del tiempo Cronos, te hablé del tiempo Kairos, no me has respondido en lo absoluto a eso. No, tú no me has respondido, en el griego, absolutamente nada, en Juan 1.1, la cláusula. ¿Perdón? Tú no me has respondido de Juan 8:44, me has respondido Apocalipsis 3:12, tampoco. No, te estoy respondiendo, el punto es que tú, en tu necedad, y créemelo, me quedan 1 minuto y medio para atenderte, no tengo más tiempo para atenderte, porque al final de cuentas, en tu necedad no. Pero no tengas temor, brother, no tengas temor de descubrir la verdad, no tengas temor. Te noto que tienes temor. No, mira, te voy a decir algo, y voy a tratar de contestar en isofacto, y además te voy a dar el mensaje. Dame una pregunta, dame una respuesta eficiente, porque no he podido responder una pregunta concreta y al grano. Para empezar, si tú tratas que con esto de meritar la divinidad de Dios, estás en un grave error. Este es el versículo, o uno de los versículos, uno de tantos versículos, ¿sí? Como lo dice el 1:14, la palabra se hizo carne. Dios se hizo carne. No, Juan 1:14 no dice que Dios se hizo carne. Por eso, permíteme hablar, porque si no te bajo en este momento. Entonces, cuando estamos hablando de que Jesús dijo que el Padre y yo somos uno, para ti no va. Para ti no hay. No, porque el Espíritu Santo no aparece en Juan 10:30. Vuelvo a repetir, te estoy respondiendo. Si tú sigues interrumpiendo, yo te bajo. De verdad, sí. No, bro, haz lo que tú quieras, pero eso es temor, Si tú me bajas es porque tienes miedo. Si tengo temor, no. Tienes miedo, bro, tienes miedo de descubrir la verdad. Si no quieres escuchar la respuesta, entonces... Si te voy a escuchar, la respuesta como me dijiste, ¿ok? Entonces guarda silencio, ¿ok? Gracias. Al final de cuentas, la palabra de Dios lo dice, en el principio existía la palabra. Si es así como lo leíste o no. No dice que comenzó la palabra, no dice nació la palabra, porque está refiriéndose al tiempo de Dios, que es el Kairos. Único tiempo para Dios, porque eternidad solamente se puede atribuir al creador de todas las cosas, aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo lo demás, incluyendo a Satanás, son creación o somos creación. Entonces, en nuestro tiempo no hay kairos, hay cronos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un principio y tenemos un final. El mismo Satanás tuvo un principio y tendrá un final. Si tú no puedes comprender esa diferencia de los tiempos, cronos y kairos, que la misma interlineal lo tiene, que no tengo ahorita el tiempo para enseñarte y para ilustrarte, entonces al final de cuentas, yo lo único que lo que me resta decirte es que si tú no crees en Jesucristo, porque lo dice la palabra, y vamos a suponer, tú dices que Jesucristo no es Dios, errado totalmente, porque si lees segunda de Filipenses, y con esto voy a terminar. Pero bueno, quiero darte respuesta, ¿no? A eso.
leíste Filipenses, te retomo, creo que leíste Filipenses, y si no, yo lo retomo para ti. Capítulo 2, versículo 5. Hallen ustedes esta manera de pensar que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que sobre todo nombre. Ese es el versículo que al parecer tú leíste o por lo menos referiste. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Si tú vas a la internet te darás cuenta que esta misma palabra que se le atribuye a Jesucristo, Señor, también se le atribuye a Jehová ¿Te puedo responder un y a Dios Padre. Un momento, ¿te puedo responder? Si me vas a responder directamente, con mucho gusto. Sí, directamente. Te voy a responder lo que tú dijiste en Juan 1.1. Tú dijiste que en Juan 1.1 la palabra existía, es atemporal, pero tú sabes que primera de Juan 1.1 te refuta, porque en primera de Juan 1.1 dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros oídos, ojos, lo que hemos observado, han palpado en nuestras manos respecto a la palabra de la vida. Dice que la vida eterna, a Jesús. Dice que Jesús es desde el principio. No. Desde el comienzo. Perdón. Reculo. ¿A quién le está hablando, perdón, Juan? Primera de Juan 1.1 dice lo que existía desde el principio. Está hablando de Cristo. Sí, está hablando de Cristo, pero ¿a quién era dirigido el mensaje? ¿A quién va a ser? ¿Los cristianos? Bueno, entonces estamos hablando de dos tiempos distintos. Es algo que No. Primera de Juan 1.1 es equivalente a Juan 1.1. Primera de Juan 1.1 dice lo que existía desde, ahí es apo en griego, es una preposición. No, Cristo no es antes del principio, es desde el principio. Dice primera de Juan 1.1, léelo, búscalo. Busca primera de Juan 1.1. Y lo creo porque así lo dice. Entonces Cristo no es eterno. Cristo tuvo un comienzo, un origen, un principio. Dice ahí primera de Juan 1.1. ¿Y tendrá un final? ¿Tendrá un final? No tiene final porque él ganó la inmortalidad. ¿Ganó qué, perdón? Se ganó la inmortalidad. Ok, mira. No, respóndeme primera de Juan 1.1. Respóndeme, no me vas, brother, no me vas. Busca primera de Juan 1.1. Pablo, Pastor Pablo, busca primera de Juan 1.1. Pastor Pablo, busca primera de Juan 1.1. Busca primera de Juan 1.1, no tengas miedo, brother. Amigo, no tengas miedo. Pablo, busca primera de Juan 1.1. Búscalo y léelo, delante de tus seguidores aquí. Busca primera de Juan 1.1. No lo acabas de leer. Mira, yo no tengo ningún problema con que tú lo leas. Yo sé que los seguidores leen la palabra. Pero léelo tú en la Reina Valera. Es que tú no has entendido lo que amigo, lee. Primera de Juan. Yo quiero que tú leas Primera de Juan 1.1. En la Reina Valera del 60. Y lo digo con mucho respeto. Si tú crees que Jesucristo no es Dios, tú y yo no somos amigos. ¿Qué significa para ti lo que existía desde el principio? Lo mismo. ¿Qué significa que Cristo existía desde el principio? Vuelvo a repetirte, ¿a quién estaba dirigido el mensaje? A los cristianos. ¿Los cristianos tienen eternidad? ¿O son eternos, mejor dicho? Amigo, estás evadiendo, estás torciendo la escritura. ¿Son eternos? Respóndeme la parte A. No vas a responder, porque cuando tú respondas te darás cuenta. Cristo no es antes del principio. Y el tiempo de los hombres, como dice la palabra de Dios, no es el mismo. Pastor Pablo dice que lo que existía desde el principio. Y vengas a la verdad. No, amigo, no, estás refutado, bro. Tienes que admitirlo. Te hará libre la verdad. Tienes que admitirlo, Pablo. Lo que existía desde el principio. Cristo es desde el principio. Allá aparece una preposición en griego que es apo, que significa desde. La preposición apo es comienzo y de origen. Sí. Es una preposición de origen. Sí.
Entonces Cristo tuvo un origen. Te di otras 2 citas bíblicas porque para mí es clarísimo. Pero has hecho ¿No es caso claro omiso aquí en de 1 Juan 1:1 que Cristo no es eterno? Estás haciendo caso omiso de San Juan 1:1. A ver, explícame por qué entonces allí en San Juan 1:1 dice que todas las cosas fueron creadas a través de Jesucristo. ¿Dónde? En Juan. ¿Lo leíste en San Juan 1:1? Bueno, a partir del 1, creo que es el 2 y el 3. Y Vamos, por él todas vamos. las cosas, Vamos. todas las cosas fueron creadas. Vamos ahora a Juan 1:1. ¿No lo leíste? Vamos a leerlo, espérate. Lo estoy buscando, un momento. Dice aquí, Juan 1:3. Todas las cosas Adelante. llegaron a existir por medio de él, no en él, por medio. Ahí hay una preposición que es día en griego. Cristo, él es el instrumento de Dios, es el agente intermediario. No lo digo yo, lo dicen tus amigos ¿El trinitarios, agente qué, apologistas. perdón? Intermediario. ¿El agente qué, perdón? Cristo es el instrumento de Dios, que Dios lo utilizó para crear las demás cosas. Ahí dice, por medio de él. Es el agente intermediario. En el principio, por medio de él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Escucha, vamos a leer el texto de nuevo. Dice Juan 1:3. A ver, Todas las cosas llegaron a existir por medio de él. ¿Dónde dice la Biblia que todas las cosas son creadas por el para Padre empezar, por medio de ¿crees él? que Jesucristo es un hombre? Fíjate, para empezar, ¿tú crees y toda tu falsa religión cree que Jesucristo solamente No, brother, no me ofenda porque tú puedes decir que tú eres un falso pastor. Yo puedo decir lo mismo de ti, ¿entiendes? No ofenda, no ofenda. Ya estás desenfocado. Desde el principio y tenga vida hasta el año Pablo, cero. estás desenfocado, brother. Vamos a analizar en el griego. Juan Ahí 1:3. nada más para que veas. ¿Qué significa el por medio? ¿Qué significa la expresión por medio? Eso es instrumental en el griego. No Se llama instrumento en griego. Agente intermediario. Cristo es el instrumento de Dios, porque mediante él o por medio de él o a través de él, Dios lo utilizó como su obrero maestro para crear las demás cosas. Dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Juan 1:3. Sí. Es el agente intermediario. Es el agente intermediario. No es la ¿En qué fuente. momento fue creado él? ¿Dónde Cristo fue creado? Proverbios 8:22. Adelante, léelo. No, te lo voy a leer en la Reina Valera tuya del 2015. En el Sí, principio, adelante. Dios me creó Sin ningún como problema. sus obras. Dice tu Te Biblia, estoy regalando 15 minutos más. y aquí están viendo las 115 personas. No es mi Biblia, es la Biblia. No, es tu Biblia, porque ustedes, los trinitarios, utilizan la Reina Valera. No. Todas las ediciones lo utilizan. Mira, si tú crees que por Jesucristo tú no puedes ser salvo, te vas a ir al infierno. No, brother, no, pero no me cambies de tema. Vamos a Proverbios 8:22. No me salte de tema ahora. Adelante. Que parece un grillo Adelante. saltando. Proverbios 8:22, la Biblia 2015 dice: en el principio Dios me creó como su obra. Dice la Reina Valera 2015 actualizada. Tu propia Biblia dice creada. No puedo creerlo, pero bueno, esto es cuando, miren, y ya les hablo Tu directamente a Biblia ustedes. no es la mía, los testigos de Jehová, es tu Biblia, Pastor Pablo. Tú tomas un solo texto y lo agarras a tu conveniencia para de ahí formar una doctrina, por eso salen en ¿Por qué tú no buscas la Reina Valera del 95 de estudio que dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22? Búscala. Ahora, él está atribuyendo este versículo. Busca tu Biblia, Reina Valera del 95. A Jesús y no a Salomón. Amigos seguidores, díganle Proverbios. al Pastor Pablo que busque la Reina Valera de él del 95. Al Pastor Sí. Pablo que busque la Reina Valera de él del 95 Ahora, de estudio. lamentablemente este tipo de personas, que aquí va a seguir escribiendo, y yo voy a terminar Me sacaste, ¿verdad? Además, necesito descansar. Bueno, Los aquí, testigos de Jehová, sí, por supuesto, los testigos de Jehová son personas Wow. que lamentablemente Qué no tan solo han cobarde tergiversado es el la pastor Biblia Pablo en este. una y en otra ocasión, Cobarde. sino que No lamentablemente, pudo aguantar la presión. No pudo aguantar la presión. se Bueno, pasa amigo, en seguimos situaciones, desenmascarando los o falsos mejor dicho, pastores.